era un momento de mi vida que yo tenía muy claro, lo había tenido siempre, pero que quería dirigir y en ese momento tenía además una cierta urgencia. Y bueno, no sé, en mi experiencia estuve como creo que 9 meses en la empresa y fue fantástica y la gente fue increíble, pero es cuando más sentí la necesidad de hacer la otra parte de mi vida, ¿no? Que había llevado en paralelo hasta entonces. Es que, a ver, si te pongo un poco en contexto, no sé por dónde empezar, pero por elegir un elemento, yo tenía un abuelo, ya falleció, que me inculcó mucho la curiosidad, tanto en las ciencias como en las letras, ¿no? Y yo siempre como que la he mantenido, ¿no? En ambas vertientes. O sea, yo en el cole recuerdo que me gustaban mucho las matemáticas y a la vez que me gustaba el cine. Yo ya empecé con la cámara de este mismo abuelo que tenía una Hi8 ahí en los años 90, era un arma troste de Sony, pues una Hi8. Empecé con mis amigos y hice un cortometraje, teníamos 13 14 años. Entonces, ya mi abuelo está como presente en todo, ¿no? En los dos ámbitos, en el ámbito como más de letras, más de ciencias. Ese corto me llevó a querer, bueno, ahondar un poco más en ello y coincidió con el momento en que se estaba creando desde el Ayuntamiento de Donosti una escuela de cine para adolescentes que se llamaba Detrás de la Cámara, ¿vale? Pues, después de hacer este corto, aterricé ahí y entonces ya, de alguna forma, ya empecé a estudiar cine pues desde los 14, ¿no? Con los que me Ajá. metí ahí y estuve hasta, ya empezada la carrera, estuve hasta los 19. Teníamos pues, la directora de todo el programa, que era Isabel Alba, que ha sido como mi madre en lo que respecta a todo esto, sobre todo lo que nos ha enseñado es guión. Eh, y entonces eso siempre como que lo he cultivado en paralelo, pero incluso antes de que llegase el momento de la carrera, y cuando llegó esa decisión fatídica, yo es como que no sentía la necesidad de estudiar cine y quería, o sea, no sé, no sé si es una posición un poco sobrada la que tenía en esos momentos con mis 18, decía que no me hacía falta, ¿no? Y decía, va, esto lo voy a hacer seguro, pero me apetece eh, hacer un poquito más de ciencias. No sé si hoy volvería a elegir lo mismo y si me metiese por ciencias elegiría otra vez ingeniería porque con el tiempo me he dado cuenta que es mucho más práctico que teórico y lo que me interesaba más era la teoría. Ya. Y bueno, y ahí llegamos a cruzarnos, ¿no? Yo acabé la carrera, hice estas prácticas y bueno, mientras cultivaba lo otro, sí yo seguía haciendo cortos, haciendo Ujú, cosas. ujú. Me fui a Madrid a estudiar además la segunda mitad de la carrera y en el colegio mayor pues hacíamos muchas pruebas y muchos juegos y precisamente es donde conocí a Alex Merino, que es el co-guionista con el que escribo El Tesoro de Kaizen, la primera película, y Singular, que es otra que acabamos de rodar. Ujú. Y aquí llegamos al punto de introducción. Mira, ya, ahora que mencionas Singular, he estado leyendo por ahí, bueno, has terminado el rodaje, Mm. estás en la postproducción, Sí. un proyecto muy largo, ¿no? He leído por ahí 10 Mm. años, habéis estado desde que empezasteis a escribir Mm. la primera versión, supongo. Sí. Y bueno, yo creo que la conversación de hoy en principio sí que la centraremos en la quietud, en la tormenta, porque bueno, Sí, claro. además creo que te lo comentaba por correo, me parece que es bonito, ¿no? Que las películas tengan una vida, ¿no? Más allá de la ventana de estreno en salas, que tú estés ya con una segunda película terminada, pero que la primera todavía esté en una plataforma como Filmin en la que la gente la está viendo, te está llegando seguramente mucho feedback. Sin Entonces eso es duda, muy sí. bonito, ¿no? Es súper necesario además para un cine que no tiene la capacidad de promocionarse como otras películas que pueden tener como su momentum y llegar al público. Pues hay otros que tenemos como que esperar a encontrar un hueco y que tenemos que contar con el paso del tiempo. Y además que un poco al hacer la película, el espíritu con el que la abordábamos era ese, y siempre hemos comentado, es como hay que hacer las películas para el espectador del futuro, para que caigan y salir un poco de esta rueda tan ansiosa de, de ocupar lugares, portadas, estar en tal o cual festival, ¿no? Y poner como toda la maquinaria y toda la energía a trabajar en eso
voy a hacer esto para que, ¿no? Para que este programador la vea y si no consigo esto estoy fuera. Nosotros hemos hecho este primer proyecto quizás por toda la naturaleza en la que estábamos envueltos en ese momento, tal y cómo surgió el proyecto y cómo se financió, pero lo hacíamos como siendo conscientes de que teníamos que salirnos de esa rueda, de esa urgencia y pensar en el futuro. Entonces, pues esto es una alegría, es ver que, pues eso, que tal y como queríamos, el proyecto está ahí, la película vive, podemos juntarnos aquí tú y yo a hablar de ella. Es una cosa muy Y, bonita del cine que tiene ese carácter inmortal, ¿no? Al final, nosotros nos iremos, ¿no? Y las películas ahí seguirán y esa lucha contra lo efímero, ¿no? Que a veces parece que todo tiene que ser para un momento concreto y tiene fecha de caducidad y es muy bonito luchar contra eso de manera consciente. Eh, Tú, en algún sitio he leído que la propia producción, ¿no? de Quietud fue como un accidente, ¿no? Era algo que no esperabais de alguna manera porque estabais muy centrados en Singular y no sí, sé qué pasó para que de repente vierais ahí que se abriera esa oportunidad para lanzaros con un proyecto que no sé si teníais ya, digamos, como en barbecho o cómo sí, fue aquello. sí, está todo muy relacionado con Singular, ¿no? Los dos proyectos están muy entrelazados. Eh, es un poco como lo has introducido. Nosotros teníamos la historia, el guión, bueno, varias versiones de Singular que, que iba a ser nuestra primera película, nuestro debut y llevábamos, pues no sé, desde 2000, no sé, 18 ya empujando de forma muy activa por ello, ¿no? Pues ya sabes, mover las cosas por productores, bueno, sin tener absolutamente ni idea de cómo era la industria, ¿eh? Porque ya ves que yo al final venía de hacer un desvío por la ingeniería y yo, ni Alex, ni Alejandra, que es en aquel momento era mi pareja y ha terminado siendo productora de ambas películas. O sea, nadie de nuestro entorno, ni mi hermano también, que al final ha producido y ha protagonizado La Quietud de la Tormenta, éramos conscientes de cómo es el camino ese que tienes que seguir. Entonces, bueno, nosotros, pues eso, ¿no? Eso que escuchas de mueves el guión, lo mandas a productoras. Llevábamos un tiempo con ellos. Siempre pensábamos que Singular iba a ser nuestra primera película. En 2019 fuimos a Sitges, el festival organizaba una especie de concurso que se llamaba Pitchbox de proyectos en desarrollo. Elegían 6 proyectos de género y bueno, ibas allí, hacías un pitch, había un jurado. Eh, Eso fue en el 19, lo ganamos además. O sea, ya la selección era increíble, fuimos allí. Ya es el momento en el que empiezas a hacer pues ciertas ilusiones de ver que la película se va a materializar. Llegó la pandemia, digamos que las cosas para todos. Eh, eh, Trajo la suerte de que creo que era en mitad del confinamiento, pudimos conocer telemáticamente al productor que ha acabado pues, coproduciendo la película, que es Sergio Moreno, de White Leaf. Ha sido la parte madrileña. Nosotros luego lo hemos apoyado desde Euskadi con nuestra productora. Y bueno, como que las cosas iban como construyéndose, ¿no? Y los cimientos se iban ya colocando con cierta estabilidad. Eh, Creo que es el momento en el que Patricia lee el guión, le encanta, ¿no? Le entusiasma y como nosotros pues nos encanta. Yo estoy hablando de Patricia López, la Arnaiz, la actriz. Pues ya, no, ya como que hay una actriz protagonista Se sube eh, al carro, ¿no? subida al carro y las cosas se ponen como cada vez más claras, pero como esto es interminable, es un camino que nadie es capaz de explicarte antes de que lo recorras tú. Sí. Bueno, supongo que habrá casos, cada uno será distinto, pero sí, pero se puede hacer muy largo, ¿no? Y en mitad de esto nosotros formalizamos nuestra productora en Euskadi, que es Vidania Films, y decidimos uno de los proyectos que teníamos un poco en el cajón. Teníamos escrita esta película, Gelitas una Caitzean, La Quietud de una Tormenta. Decidimos, no sé, pues un poco como con la inconsciencia que luego nos caracterizó todo ese año, mientras rodábamos la película y la montamos, presentarla a una línea de ayudas que había en el gobierno vasco
sigue estando, que es para películas de bajo presupuesto. Son películas que tienen que tener un presupuesto no más de X, ¿no? Creo que son 300.000, no sé si lo quieren subir o no, porque es realmente bajo para hacer un Sí, largo hoy en día. Y bueno, la cosa es que pues esto salió para adelante, no nos lo esperábamos y en muy poquitos meses, en nada, nos vimos reescribiendo el guión, porque esto es una cosa que siempre hacemos, nunca rodamos lo que teníamos ahí, sino que lo hacemos hasta el final. De hecho, vengo ahora de estar acabando la pospo de sonido singular y todavía estamos casi te voy a decir que reescribiendo, porque hay sí. diálogos y digo que si no, no paramos de hacer esto. En pocos Ujú. meses nos vemos rodando la película, ¿no? Y metiéndonos todos en la aventura, pues de hacer un equipo en general de gente, pues como nosotros, para la que iba a ser su primera peli, o por lo menos en los puestos en los que estaban en ese momento desempeñando. Por ejemplo, la ayudante de dirección, había hecho muchas pelis de script, pero era su primera película de dirección. Lo mismo con Esteban Ramos, el de foto. Entonces ahí se formó una comunidad de gente con entusiasmo pues de esa primera vez y ahí acabamos haciéndola. No sé Ujú. si... ¿En qué Sí, está? sí, sí. Es una película que, siendo la primera película para mucha gente, empezando por ti, pero claro, lo que ocurre también que a veces no es fácil de explicar, ¿no? No solo muchas veces el director es novel, sino que muchas veces el equipo también es novel, ¿no? Y a Mm. veces no se compensa, ¿no? La falta de experiencia de un director con un equipo, digamos, experimentado, sino que ocurre que es como todo el mundo se tira a la piscina a la vez y a veces es un milagro, ¿no? Que las cosas acaben saliendo. En vuestra película concretamente, ya nos metemos un poco más en detalle. Mira, ahora me sale instintivamente decir vuestra película porque estás hablando mucho en plural, que me parece que Lo, está, lo haces es muy bien. representativo Sí, claro. porque, bueno, a veces, no sé si te refieres a ti y Alex, que sois como, digamos, un tándem director-guionista. Un director tiene mucho de guionista, un guionista tiene mucho de director, supongo. Es un poco como los Coen, ¿no? También, o como... Pero bueno, en general, Sí, todo el equipo, ¿no? Que he pero me visto además refiero, que... no, sí, claro, me refiero a muchas veces, o sea, depende del contexto, pero me refiero a mí, Alex, pero también me refiero al resto de integrantes de Vidania, que es mi familia. O sea, Alejandra es productora, ha crecido muchísimo haciendo esta peli, todos lo hemos hecho, y ahora ha hecho Singular. Íñigo es mi hermano, es que estamos todos los días en la oficina, ¿no? O sea, Sí, somos sí, sí. todos una familia. Oye, por cierto, ¿Vidania tiene algo que ver con la buena vida? ¿Es un Sí, a homenaje? ver, es que a mí me gustaba mucho ese disco de La Buena Vida. En Ujú. su día tenía un colega, bueno, sigue siendo colega, con el que hicimos como un mini grupito, hicimos unas canciones allá por 2000, no sé, 8, Ujú. y le llamábamos Vidania en homenaje al disco de La Buena Vida. Ah, Y luego lo hemos mantenido y resulta que es también pues un pueblo guipuzcoano y es el pueblo donde veraneaba mi abuela paterna. ah, Entonces hay como muchas cosas ajá. en común Sí, sí, y sí. ha seguido. Muy bien, muy bien. Vale, lo que te iba a decir sobre la película es que una de las cosas que tiene es que es una película existencialista, casi se puede decir. Bueno, sin casi, ¿no? Es una película que trata temas muy, muy profundos, Mm. pero lo conseguís hacer de una manera muy, muy ligera y muy, muy cálida, por otro lado, ¿no? A veces pasa con las películas existencialistas y a veces pensamos en Bergman o gente así, ¿no? Que pueden ser un poco ladrillos, ¿no? Un poco pesadas y vosotros conseguís que vuestra película sea eso, pues muy, muy, muy ligera. Que tiene Sí. mucho mérito. Además, partís de un guión es bastante literario, ¿no? Tiene Mm. mucha carga de texto y, sin embargo, Sí. conseguís una película súper cinematográfica, que es una cosa que tiene mucho Mm. mérito, ¿no? Y entiendo que todo eso es un concepto muy, muy pensado. Sí. Bueno, el cinematográfico es como algo ya tan tergiversado, o sea, se ha usado de muchas maneras, pero si significa contar las cosas con lo que no se dice de forma dialogada, ¿no? Y exponer el tema nunca de forma dialogada, por mucho que sea una película dialogadísima, pues yo creo que en ese caso sí. Y esa ligereza de la que hablas, a ver, es que estoy haciendo un poco de memoria porque entre esa película y este momento ha pasado por medio todo otro rodaje, ¿no? Y tengo las Mm, cosas un poco enterradas, pero ese tono del que hablas, o esa ligereza de la que hablas, yo creo que era como
fue una conjunción de cosas, porque por un lado sí teníamos la intención de encontrar un tono que fuera como muy jazzístico, como luego se refleja en la película, que ese diálogo entre está el jazz y la música clásica, está eh, la cosa esta de lo salvaje con el mar, ¿no? Esa presencia de la lluvia, del viento, de los elementos de la naturaleza, con lo urbano, ¿no? Esa cosa de... Eh, ese diálogo que ya en la propia imagen que acoge el título de la peli, yo creo que es como un lugar de Donosti donde las construcciones como del siglo XIX se entierran en la arena, ¿no? Y además se unen con el flis, ¿no? Como que está moldeado Ujú. por el mar. Eso para nosotros era muy importante como mantener ese espíritu de baile y que nuestro estado en ese momento, que era como de una cierta embriaguez, Ujú. porque sí que había, has dicho antes, un grupo para el que esto era como lo primero. Bueno, Loreto Mauleón lleva mucho tiempo haciendo muchas cosas muy buenas, muy bien, pero era su primer papel protagonista en cine. Ujú. Eh, Íñigo era su primer papel protagonista en cine, ha hecho Sí. menos cosas que Loreto, ha hecho algunas, pero entonces eso existía como, digamos, una cierta autoconsciencia de estar en un momento como de efervescencia grupal, inconsciencia, porque hubo muchas cosas que, vistas ahora con tiempo, fueron decisiones arriesgadísimas a nivel de producción, de planificación, de arriesgarnos a hacer esto así o así, si quieres podemos entrar en detalle luego, te puedo dar ejemplos. Éramos como conscientes de este espíritu como aventurero que se había adueñado de nosotros. Sí. Y queríamos que esto impregnase también la propia narrativa y siempre estar pues, con este espíritu lúdico en la narrativa y que conjugase, para mí, la seriedad venía más por el lado de la representación de los espacios, casi como tratados como un thriller, como, no sé, pues cómo es la puesta en escena a nivel espacios, personajes moviéndose, movimientos de cámara, etcétera, con, pues eso, ¿no? Una cierta jovialidad en los diálogos, en no tener miedo al diálogo largo, a la improvisación de los actores, a cambiar las cosas en el último momento. Entonces, era un tono como buscado, tanto a nivel narrativo como detrás de las cámaras, en nosotros, en no olvidemos, no, o sea, para mí fue como lo más difícil mantener ese pulso de no que no nos invadiese nunca la responsabilidad, el miedo, el querer Ujú. hacerlo bien, Sí. el calcular. Para mí, el cálculo como es como el gran enemigo, Ujú. porque se va como hacia el utilitarismo a la hora de crear Ujú. y esto era como algo que conscientemente manteníamos a raya. Yo creo que sí que hemos encontrado... Queréis tener algo de juego, ¿no? Supongo en el proceso y que eso se considera transmitir también a la película, ¿no? Que la película tuviera esa personalidad un poco juguetona, ¿no? Que yo creo que la tiene. O sea, tratando temas que son Claro, bueno, pues muy existenciales, al final es una película que es bastante, pues eso, lúdica. sí, 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 Ujú. sí, yo creo que tiene ese punto. Luego había, no sé, o sea, como a todos los niveles, ¿no? Había momentos, había escenas, por ejemplo, que eran apuestas formales, como muy claras, que, que- que- que en un principio podían chocar pues, con ese otro tono más dionisíaco, ¿no? Más del disfrute del diálogo, etcétera. Ujú. Y Ujú. también como mantener como pues no pensarlo, no sobrepensar las cosas, no diseñar el tono, dejar que a Sí. veces haya apuestas visuales mudas, largas, no pasa nada, pesadas, y que eso luego encaje, ¿no? Y nunca sabíamos si iba a encajar, Sí, bueno, hasta que lo comentamos. ahora que lo dices de apuestas, creo que el final de la película, no pasa nada porque saltemos al final de la película, porque tampoco vamos a ir Claro, desgranándola a nivel de contenido, pero
me parece que es súper valiente. O sea, acabáis la película con una secuencia de 20 minutos prácticamente de diálogo muy íntimo entre los dos personajes principales, que es muy, 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 muy valiente mm, como, como apuesta, ¿no? mm, Confiar en que ya habéis llegado a ese momento con mm, todo lo que habéis sembrado para que eso tenga, digamos, el mm. peso y el significado que tiene que tener. Yo creo Sí, que sí. además es una secuencia que en lo formal también, antes cuando te decía que es una película muy cinematográfica, me refería a que las herramientas del cine las empleéis de manera muy variada, ¿no? Y muy autoconsciente. Y ahí, por ejemplo, la percepción que yo tenía es que jugabais un poco con digamos, esa característica casi fantasmagórica que tienen los personajes al final, que están en un piso vacío, desierto, con esa iluminación tan cruda casi. Ellos están Sí. hablando de manera muy íntima, a cierta distancia también. Hay una especie de Ujú, coreografía entre ellos que está muy bien mm, jugada. Y es mm. una secuencia que yo te diría que no he visto en el cine. O sea, me parece que es algo nuevo. Yo cuando la he visto la película 3 veces, por cierto, y cada vez me ha gustado más que la Qué anterior, porque majo, gracias. la vi en el cine, que me encantó, ¿En el luego la cine volví a ver. comercial? Sí, 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 ¿O en sí, el sí. Vale. La vi en Donosti cuando la estrenaron, luego la vi cuando salió en Filming, que no sé, pues hace 2 o 3 meses, y la vuelta de esta semana para preparar esta charla contigo. Y cada vez que la he visto me ha gustado más. Y ya te digo que hay cosas, por ejemplo, esa secuencia que digo, primero que es muy valiente y segundo que no la he visto, no la he visto antes. Y en general diría que el tono de la película es un tono muy, muy, muy especial. O sea, no se me ocurren muchas películas que tengan un tono parecido. Y eso es un logro espectacular. A nosotros nos gustaba mucho, ya te digo, siempre repito esta cosa como de la dicotomía de tonos, ¿no? Nos gustaban mucho las películas con largas conversaciones. Yo creo que poco antes de rodar o de reescribir habíamos visto de Yamaguchi, Happy Hour y La Ruleta de la Fortuna y la Fantasía, que es una película que se estrenó creo que en el mismo año que Drive My Car. Ujú. Y no sé, lo teníamos ahí como referencia de que las cosas podían funcionar siendo dialogadas, siendo largas, tomándote el Sí, tiempo que quieras y vamos con ello, pero tanto como esto, estaba obsesionado con un cine, bueno, que aparentemente no tiene nada que ver. Yo creo que también vi Muerte de un ciclista muy poco antes y ujú, esa construcción del suspense, hay mucho de la puesta en escena que yo creo que, bueno, que de alguna forma estaba ahí. ujú. No suelo trabajar con referencias, pero sí que, o sea, había como estas dos formas de hacer cine como siempre muy presentes y ahí están. Y esto que dices del diálogo final, pues sí, es un poco lo que ya te he dicho en la anterior pregunta, que eh, el espíritu con el que todo el mundo estábamos ahí involucrados, la manera desde donde estábamos haciéndolo, era no saber si iba a funcionar o no. Ujú. Eh, Jugársela. 15 páginas de guión, vamos a rodarlo, creemos que va a funcionar, pero Ujú, no lo sabemos, no lo podemos asegurar ujú, hasta no verlo. ujú, Y luego, cuando has dicho esos dos personajes casi fantasmagóricos, tal, sí, o sea, parte de la apuesta también es cómo está rodado, porque hay dos planos. Bueno, cada uno tiene un plano y luego un plano más cercano, no hay más. Es ujú, plano contra plano, la conversación está cortada por la mitad, hay una ausencia y los dos están en los espacios, pero poco más, en 18 minutos de conversación. ujú, Y eso que dices, me recuerdas que estás como rescatando cosas de mi memoria que han quedado ujú, ahí, ¿no? Antes de Singular. Sí que recuerdo como que teníamos una sensación de que cuando rodamos esa escena final había algo de que eran dos personajes hablando como en el final de los tiempos ujú, y había una cierta como, no sé, o sea, un no olvidarnos de que en ese momento creo que pues acababa de empezar toda la historia en Ucrania. ujú. ¿No? De pronto ese fantasma ¿no? Los europeos, no sé, amenazados
amenazados por las sombras de las bombas y de lo que Ya, ocurre ya, fuera. ya. Y estos dos personajes en ese lugar abandonado, con la tormenta, ¿no? La batalla Ujú, sonando fuera, pero como algo ajeno a ellos, a ujú, su ujú, intimidad que comparten, ujú. era algo que siempre estaba ahí sobrevolando. Y eso te decía que estábamos como muy abiertos a que las cosas entrasen, ¿no? Esto de Ucrania pues no estaba en el guión que nosotros presentamos al gobierno vasco, o sea, no ocurrió después y vamos adaptándolo. Yo creo que de hecho se habla en una escena, en la escena de la sociedad, que tiene como Sí. la pareja de Lara Telmo tiene unos Ujú, amigos y yo ujú, creo que hablan de esto, hablan de ujú. todo esto. Que por cierto, hablando, dices que no has manejado referencias, pero una que inevitablemente, por lo menos a mí me ha venido a la cabeza, es Jonás Trueba, ¿no? Porque al final, por ejemplo, Mm. esa secuencia de la comida en la sociedad, la Ujú. secuencia del Alcherry, Sí, es muy, muy de Jonás Trueba, ¿no? Y de hecho, Los sí, Ilusos es una sí, película que puede recordar bastante a esta. En La sí. Reconquista, esas Sobre todo la secuencias larguísimas. Reconquista. Sí, 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 sí. Yo creo que es mi película favorita de él. Y Sí, a mí me parece una obra sí, maestra también. Y sí, tiene una cosa curiosa que ayer también cuando volví a ver la vuestra me recordó que Jonás hace en esa película que es muy raro, y es que los personajes están hablando, en una sí, cafetería creo que están, sí. salen, se fuman un cigarro y vuelven a la cafetería y siguen hablando, que es algo que no se ve nunca en el cine. Mm, Eso es una secuencia súper original y mm, tú en la secuencia del concierto también haces algo parecido porque sale Telmo, toca una canción, se acaba la canción y arranca otra canción y tienes esa paciencia, ¿no? Y ese, ujú, esa mm. mirada, ¿no? De aguantar y de estar ahí y de una vez que llegas a un sitio, pues es explorarlo al máximo, ¿no? Y esto enlaza con una cosa también que me gusta mucho de vuestra película, que es cómo respira, que es algo que a veces es difícil, ¿no? de transmitir y es difícil, supongo, de plasmar. Incluso desde el guión tiene que gestionarse eso ya, pero la película respira de una manera espectacular. Y a mí me recuerda un poco a la ballena, ¿no? Esa respiración de la ballena. Respira Ujú. muy bien la película. Eso entiendo que también es algo muy, muy importante para vosotros, ¿no? La sensación que tienes cuando la estás viendo la película Sí. que te acoge, ¿no? A ver, yo creo que era bueno un poco encontrar el tempo que la historia nos pedía. Dices, claro, explorar los momentos, los hallazgos a nivel escena, escenografía, ¿no? Encuentro el concierto de esta cosa del personaje, este lugar, este momento, en conexión luego con su pareja y con los amigos. Y no me importa que termine una canción, haya un interludio, empiece otra. También te digo, todo es una necesidad de economía de medios. Nosotros Ujú, hemos tenido un presupuesto muy, muy, muy ajustado. Nos ha llevado a tener un plan de rodaje muy ajustado. Hemos rodado en 3 semanas. 3 semanas, han sido 15 días de rodaje, que es la mitad de lo que suele tardar en rodar una película de 97 minutos, ¿no? Y entonces, yo creo que la clave ha estado en eso, en integrar ambos mundos, el entender lo que la película pide y el de estar con la voz de la directora de producción, que ha sido una persona maravillosa que ha hecho posible esto, bueno, pues contándote cómo están las cosas y en qué tiempo tienes que rodar y cómo tienes que aprovechar los momentos. ujú. Bueno, mucha parte del trabajo es encajar esas piezas del puzzle. Sí. Y, Eso me sí, recuerda, perdona, me sí, recuerda a una cosa que yo creo que le he oído a Jaime Rosales, ¿no? Decir que la economía de una película a veces o muchas veces la primera decisión estilística, ¿no? Que es la que te va a marcar y a veces para bien, ¿no? Hacer una película pequeña y barata puede ser muy, muy beneficioso en algunos aspectos, ¿no? y yo creo que en ese momento, a no ser que tienes mucha experiencia, no puedes planificarlo. Yo creo que son cosas que te ocurren, Ujú, que la vida te lleva, ¿no? Te lleva a un momento en el que se te da la oportunidad de hacer una película y es pequeña. O es otro camino, es muy grande porque X cosas y X productores. Sí, la economía de la película claro, es una cosa súper determinante, pero es que todas lo son. Es que el devenir yo por eso digo, como no enfrentarte al devenir, no intentar controlarlo, no intentar ujú, ujú. planificar en demasía, no Sí. buscar un tono diseñándolo, porque Hay creo que que siempre surfear es la un ola, ¿no? error. Ujú. ¿Eh?
hay que surfear la ola, te decía, ¿no? Que al final te tienes que dejar llevar un poco y... Sí, Claro, sí. es más un dejarse llevar y Ujú, poder redirigir el timón, ¿no? Y, bueno, yo creo que ahí está como el arte, ¿no? O el talento. ujú. Totalmente. Y mira, esto me recuerda un poco, yo lógicamente no sé cuál es el argumento exacto de Singular, pero bueno, por lo que te he oído decir, pues la Sí. inteligencia artificial, qué es lo que nos hace singulares como seres humanos, etcétera, ¿no? Ujú. Es lo bonito que tiene, ¿no? El pensar que no hacemos una cosa que está prediseñada y la ejecutamos sin más, sino que somos capaces de ir reaccionando a Ujú. ese ser vivo que es una película, ¿no? Y que vamos Ujú. de alguna manera haciendo cosas que una inteligencia artificial jamás podría hacer, o por lo menos a día de hoy, ¿no? Y ese es el valor, ¿no? De lo humano. No debería poder hacer, o nosotros no deberíamos hacer algo que una IA pueda imitar. Ujú, No, yo creo que, o sea, es que esto es un debate que ahora está como, no sé, está muy vivo. Eh, Creo que no tenemos que tenerle miedo ujú, no sé, a que haya a que haya diseños, reproducciones, guiones escritos por IA. ujú. Lo que tenemos que hacer es reivindicar nuestro carácter singular no sé, y no dejarse imitados, ¿no? O sea, quiero decir que si haces una película que es fácilmente imitable desde la IA, pues es que el problema está en nosotros, más que... Totalmente, totalmente, ¿no? Eso de hacer una película con plantilla y ejecutarla, digamos, Claro, según el manual, pues eso claro. seguramente tenderá a perder valor y lo que hace falta es recuperar la parte más humana de todo el proceso, ¿no? Sí, 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 no, Totalmente. efectivamente. Vuestra película tiene muchísimas capas. De hecho, antes has mencionado lo de que la última secuencia era una especie de dos personajes fuera del tiempo. Hay un momento en que Mm, la madre de Daniel le dice que está perdido en el tiempo, que es una frase muy mm, bonita, ¿no? mm, En lugar de perderse en el espacio, ¿no? Él está perdido en el tiempo, que además, bueno, jugáis continuamente con eso, con que también al espectador no se lo ponéis fácil, en el sentido que en mm, un primer visionado, pues, bueno, pues hay cosas que no sabes si están ocurriendo de verdad, si son imaginadas. mm. De hecho, todavía hoy, después de haberla visto 3 veces, la secuencia que hemos comentado del concierto, Sí. a veces me digo, no sé si esto es real o es algo imaginado, porque es tan especial como ella llega tarde al concierto en el que su novio va a tocar y cómo se va también antes de que termine y por cómo está situada en la película, dices, pues es que igual no ha ocurrido en la realidad. Y en realidad no importa. No importa No, que sea real o que claro, sea ficticio, porque todo es parte de lo mismo, ¿no? Del claro. mismo espacio-tiempo, por decirlo así. Sí, o no sé, o del mismo espíritu. O sea, sí, sí, no, estas preguntas tipo, tipo puzzle, ¿no? O jeroglífico, no sé, o qué, no, qué parte real, qué parte no lo es, esto no pertenece a la línea temporal de, creo que son absurdas. O sea, son absurdas desde mi punto de vista o Ujú. en diálogo con el Totalmente, espectador. totalmente. Creo que tiene sentido luego en cada uno, en cómo Ujú. la ve y en cómo la entiende Sí, 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 sí. y en cómo se desarrolla dentro, pero Sí, sí, no sí, es de sí. lo que va la peli, ¿no? No es de lo que hemos venido a Ujú. hablar, ¿no? Pero sí, o sea, bueno, sí, eso siempre estuvo en guión ahí con ninguna voluntad de que fuera irreal, ¿eh? Eso te lo puedo decir. Ya, ya, ya. Pero bueno, que es lo que decimos. En realidad da un poco igual, porque además, como entras en ese Claro. juego, ¿no? De mezclar realidades y de mezclar universos alternativos, etcétera, etcétera, estás ya más en el terreno de la poesía, ¿no? Que en lo del relato más prosaico y todo se mezcla muy bien, ¿no? Mm, Eh, hay una secuencia que me parece que es muy bonita también, en la que ellos están hablando por teléfono. Él está en la playa, se mete al mar y sí, está en su habitación, sí. que para mí es casi como la secuencia más, igual de las que más me ha gustado la película y casi un poco como la culminación de toda esa ensoñación que viven juntos, ¿no? Y a mí Sí, me recordó a la película de Michel Gondry, de Olvídate de mí, que la tenemos sí, una. sí, sí. Y tiene algo, ¿no? De esa película y juegas con temas parecidos, Mm, la memoria, el olvido, ujú, digamos, lo que tenemos dentro de la cabeza, lo que es real, lo que no es real. Y, y- y es una referencia bueno, eh, no es demasiado obvia, pero que es como un aroma, ¿no? Que te viene de esa película. No sabría decírtelo, porque además fíjate que hasta, puede hasta ayer ser. no me Yo dio fíjate tiempo. que yo jamás o sea, jamás he pensado que esta película tenga nada que ver con Olvídate de mí, ¿cómo es? El título en
Sí, es el es brillo mucho eterno de la mente brillo. inmaculada, que de hecho el Eso título es. del podcast viene un poco de esa película también. Vale, 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 vale. No, pues fíjate que hasta que lo has dicho, no lo había, jamás lo había pensado y jamás nadie me lo ha mencionado. Y esto es algo de lo que hablas al principio, que la película crece con el tiempo y con los nuevos espectadores y es Totalmente. genial. No, sí, yo qué sé, esa escena, no sé, sí, pues tiene algo, supongo que como que distinto al resto, yo creo que al resto de la película, porque es un momento en el que pareciera ser que los personajes como si tomasen de alguna forma conciencia de ser personajes o de estar en un lugar en el que no pueden existir, no pueden corporeizarse, Que es ¿no? un Hay esa momento, especie de tomar momento muy conciencia triste, por otro lado. Al de... final yo creo que es el momento más triste seguramente de la película, ¿no? Y más duro, por decirlo así. Pero es muy bonito también, por otro lado. Sí, 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 no sé, sí, hay un poco de melodrama, no sé, Ujú. porque no sé, a Alex y a mí nos encanta como que a veces el melodrama aparezca, no tenerle nunca miedo, y Ujú. esa construcción un poco como desde no sé, el extrañamiento, ¿no? Con lo que ocurre, con el suspense que se genera en la manera de los personajes como de entender el momento, que, ¿no? Hay una extrañeza del espectador, ¿no? Una distancia Ujú. distinta. Sí, pues me alegro que te guste la escena. Hay otra cosa que es muy bonita, que no sé si está hecha a propósito, que es cómo utilizáis el cine para cambiar la historia, ¿no? Y hablo de la ballena, porque la ballena final, claro, pues también investigando un poco, yo no recordaba que la ballena fue algo real, una ballena que Sí, acabó en la Concha en el año 2012 creo que fue. eso de Yo 2012. vivía ya aquí en Donosti, pero no recuerdo aquel acontecimiento. Y bueno, aquella ballena murió, ya cuando estaba varada en la playa murió. Y vosotros en la película hacéis una cosa muy bonita, que es que la dais vida. Es decir, creo que es Vera, la novia de Daniel, que dice, no, no, está viva, ¿no? Y me Todo recuerda a va lo que ha hecho bien. Tarantino, ¿no? En su última película, cambiando la historia, Sí. y es algo muy bonito. De hecho, yo suelo decir a la gente que También lo hacen, bueno, lo ha hecho dos veces, ¿no? sí, en Hitler Malditos con Bastardos Hitler y creo que lo con... hace, Sí, ¿no? sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, mira, en Malditos Bastardos a mí, bueno, pues me parece que es más un juego ingenioso, una, una premisa de partida que está muy bien, pero en la última Sí. es una secuencia, la de Tarantino, que siempre me emociona. Yo digo, siempre lloro, siempre que llego a esa escena, lloro por lo que consigue, ¿no? Me parece muy emocionante. Y en vuestro caso también es algo que Cuando no muere mejoráis Sharon Tate, dices. Claro, 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 sí, sí, sí. claro. Cuando se acaba la película, ella se vuelve a su casa y no ha muerto, siempre puede conmigo. Yo, Lloro. ahí hace tiempo que no la veo, pero recuerdo que en ese momento, cuando termina esto, a mí me quedó la impresión, a ver qué opinas tú, que igual la tienes más reciente. Ahí tiene algo como si la película de repente tomase conciencia de que lo que está planteando ahí es mentira, de que es una bifurcación, de que es una representación de un anhelo, pero no la realidad de lo ocurrido. Y de pronto, creo que el personaje de ella sube a la casa de arriba, al final, Ujú. no sé si es ella o es DiCaprio, No sé si es en su casa o en la del vecino, cuando eh, termina, no lo recuerdo bien. sube andando y en ese Ujú. momento la cámara se torna en una cosa como muy consciente de estar en una grúa y hacer un Sí. movimiento como muy clásico, muy Ujú. Ujú. como ubicada en la época. Ujú. Y no sé, se me quedó ahí, ¿no? Como ese ser consciente de la ficción y como Ujú. coger es como esa inercia de grúa. Me gusta mucho a mí también la escena, sí. Me Ujú. gusta mucho esa peli, de hecho. Sí, 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 una gran película. Eh, otro, ¿En qué otro tema estábamos? interesante. Sí. Bueno, Ah, la ballena, sí, sí, sí. sí, sí, la ballena, la ballena. Y bueno, que te hablaba de la referencia de Gondry, la referencia que no son referencias quizás explícitas, pero que yo las he asociado a esas dos películas que me encantan las dos. Mm, Y bueno, otro tema interesante es el tema de la lengua, ¿no? Del mm, euskera, el castellano. mm, mm. Y bueno, y en general que has hecho una película, curiosamente, que es muy donostiarra, y Mm, sin embargo consigues trascender el donostiarrismo, ¿no? Yo soy un poco visitante aquí en Donosti, no mm, me siento de la ciudad
y lo veo todo con cierta distancia y me resulta, primero, muy meritorio que hayáis hecho una película de este calibre, ¿no? Con esa ambición artística y con ese resultado en una ciudad que es muy provinciana en muchos sentidos y, bueno, pues sabemos cómo es Donosti, pero por otro lado la refleja muy bien, ¿no? Y aquí hay dos preguntas. Una, ¿cómo percibes que se recibe la película para la gente de Donosti y para la gente de fuera, digamos? Si has notado que llega de manera distinta o que hay lecturas distintas, que supongo que sí. Y luego el tema de la lengua, ¿no? Que es muy, muy interesante. Yo no soy euskaldun, yo hablo castellano, pero esta realidad bilingüe, ¿no? Y cómo se establecen las relaciones personales en una lengua o en otra y cómo marca eso completamente el tono e incluso pues el carácter que adquieren las relaciones, me parece que es algo que está súper bien recogido en la película, que entiendo que forma parte de vuestro día a día, ¿no? Vuestra vida, lo habéis Sí, vivido así, y creo que es algo que es muy, muy interesante. Porque ese juego con los idiomas, de hecho, también juegas con que la Vera es sevillana, con lo cual hay claro. una cierta distancia, digamos, con Daniel en el sentido, o sea, es un mundo muy rico también, ¿no? Todo ese tema de las lenguas. Sí, nosotros en ese aspecto pues quisimos reflejar con mucho naturalismo cómo se vive aquí, cómo se habla y la facilidad con la que cambiamos de un idioma a otro, incluso en mitad de las frases. Y esa cosa tan de aquí, que es esto de automáticamente, y es algo inconsciente y es algo que es inevitable y hablamos mucho de ello, no se puede cambiar, que es como que si tú con una persona has empezado hablando en euskera y ya está, ya la tienes ahí, y con otra persona en castellano, por mucho que sepa euskera, pues por las, no sé, por las circunstancias han hecho que hablas en castellano con ella, y eso es como que es algo que no podemos mover. Y hay veces como que se forman triángulos o grupos de personas que como que se mezclan estos mundos y aun y todo no puedes unificar el criterio y ponernos todos a hablar en euskera o todos a hablar en castellano, sino que mantienes esta diferenciación dentro de una misma conversación porque se te hace imposible cambiarle el idioma a X persona o a la otra. No, nos gustaba mucho reflejar esto y reflejar, el carácter de los que somos de aquí, una cierta dificultad de expresión que hay en Daniel, la relación que tiene con su madre. Y bueno, eso pues lo hemos relacionado con un expresarse en euskera, no diciendo directamente nada, pero sí como que hay un moldear, ¿no? del Eso idioma. es un, sí, hay un tema interesante, ¿no? Que él fluye más en euskera que en castellano. Exacto. No sabes a qué achacarlo, si a veces es porque, digamos, son épocas distintas, ¿no? Él cuando le oyes hablar euskera es porque es en la juventud y luego Mm, en la madurez parece que está ya con unas capas de negrura, ¿no? Que le hacen, mm. pues, estar más incomunicado, por lo menos no expresarse tan hacia afuera, ¿no? Pero es verdad que el idioma seguramente pues será una parte importante de todo eso, ¿no? Mm. Sí, sí, desde luego. Luego lo que tiene con Lara, al final termina hablando en castellano cuando siempre ellos se han expresado en euskera, ¿no? En ese pasado, imaginado o no. Y sí, hay una cosa como de no poder volver a esa jovialidad ¿Crees? de juventud Sí, y quedarnos en el castellano, ¿no? Al final, ¿qué di? Dime, dime. claro, no, hay un tema interesante que es un poco la lengua como, bueno, pues como patria casi, ¿no? Y como terreno en el que has pasado tus mejores años, ¿no? De infancia y juventud, y Eso cuando es. maduras, ellos están en esa crisis existencial, ¿no? De la madurez, de verse que están en el momento de, pues, paternidad, no paternidad, etcétera, un padre que se muere, etcétera. Ujú. O sea, ahí parece que estás ya, digamos, abandonando la tierra prometida que es el euskera y estás viéndote obligado, digamos, a, Sí. a manejarte en castellano, ¿no? Sí, esa posibilidad de volver a la juventud o a esa historia que han compartido en el Ujú. pasado ambos, es la imposibilidad de volver del castellano al euskera, así que sí que está ese reflejo ahí. Sí, Ujú. sí, bueno, luego tampoco queríamos hacer una película
únicamente en euskera porque no es lo que vemos nunca nosotros, por lo menos nuestro grupo, ¿no? Alex y yo y la gente con la que trabajamos. Y ahí hemos intentado ser lo más naturalistas posibles por darnos también el gusto y luego que haya dentro del euskera diferentes formas de ser, formas de hablar. Daniel tiene una cosa más donostiarra, que se parece más al batúa, pero es un euskera más como de Donostialdea y el de ella es Goierri Guitarra, que nosotros, yo soy de, bueno, mis padres, toda mi familia es de Goierri, Ujú, somos de Beasain. ujú. Yo ya nací aquí en Donosti, pero tenemos como mucha relación con lo Goierri Guitarra y nos apetecía como esculpir esta forma de hablar Goierri Guitarra del euskera y diferenciar los dos. Ujú. Bueno, no sé, mostrar esa riqueza, yo creo que es bonito, ¿no? A nivel Totalmente, totalmente. musical, por lo menos, hay como una capa más. Y lo del donostiarrismo, dices tú, eh, no sé, yo no sé si, o sea, no sé cada uno que entiende que como donostiarrismo y en qué modo se refleja en la peli. O sea, no sé tú qué partes has visto. Sí que es verdad que hay como matices que fuera no se perciben. Hay un encuentro de Lara y Telmo con un amigo de ambos en la calle. Ujú. Eh, no sé, ¿no? Pues no sé, hay un comportamiento, una tensión flotante en el reencuentro y en la despedida y en el por qué no nos hemos hablado, por qué no has avisado, que para mí es muy de Donosti, no lo sé, no sé si una persona de Burgos lo puede sentir igual. Sí que es verdad que la escena, la gente desde, pues, que ha visto la peli más en Madrid, es como que es la que más les ha saltado. Ujú. Y puedo entender que es por donde ibas tú, que es algo como muy Bueno, a ver, nuestro. esa escena yo creo que tiene varias cosas. Una, que es muy reflejo de lo que es Donosti, que en la final te encuentras con la gente. Es una ciudad que tiene un tamaño tal que al final casi siempre que sales a la calle te encuentras con alguien conocido, ¿no? Que Te igual encuentras con tus no te exes, pasa. no es como Madrid, como dice Ayuso. Eso es, eso es. Y luego, bueno, igual tiene lo que tienen todas las ciudades de provincia cuando alguien está en la metrópoli, sea París, sea Madrid o lo que sea, y vuelve de vez en Mm. cuando a la provincia, ¿no? Y tienes esa relación un poco, pues, bueno, pues no resuelta del todo, ¿no? Vuelves a casa, pero ya no es tu casa, vuelves a donde tus amigos, no son tus amigos como eran en la infancia, porque además has hecho nuevas amistades ahí donde estés, ¿no? Entonces, esa Mm. sensación yo creo que es, supongo que común a todo el mundo cuando vuelve a su pequeño pueblo o a su provincia, ¿no? Yo creo que es lo general. Sí, sí, total. Que por cierto, ahí ese personaje es muy bueno, tiene una manera de hablar y al final se despide con una frase que dice, son fases o algo así, no sé cómo les Son dice, que cambios, tío. son cambios. Bueno, Sí. es que cuando ves eso, es que yo a ese tío lo conozco, o sea, en el sentido de que es verdad, es muy real, la gente es así y dice esas cosas, ¿no? Me alegro mucho de que digas esto porque Asier Arzabal, que interpreta a este personaje, bueno, yo lo conozco hace muchos años, es amigo, sobre todo es muy amigo íntimo de amigos míos y creo que, o sea, no ha explotado todo el potencial, el talento que tiene. Y creo que de alguna forma hemos conseguido que en esta película la pantalla atrape una parte de ese animal del estar, que es él, ¿no? De un estar muy natural, muy salvaje, que siempre me ha fascinado en él y quería que estuviese de cualquier manera, ¿no? Y ahí lo encontramos y me alegra que te guste porque estoy muy contento de que estuviese. Totalmente, porque además finaliza la secuencia que nunca es fácil, ¿no? Termina una conversación, la termina de una manera muy orgánica y muy Mm. natural ya te digo que alguien que conoce un poco a ese tipo de persona, pues lo ve como muy real, es muy auténtico, sí, sí. Sí, Una cosa que quería comentarte también es sí. que me parece muy elegante y una jugada estética y casi, bueno, pues filosófica es muy buena. Es la del sonido, ¿no? Y como ayer, cuando la vi otra vez, es que cronómetro en mano vi que hasta el minuto 20 no aparecía la música, ¿no? Estás 20 minutos con una película que empieza de una manera, como hemos dicho, que respira muy bien, de una manera muy tranquila, lo vas contando todo
con diálogos y con un sonido que está muy, muy trabajado. El diseño de sonido es muy bueno, ¿no? Con muchas capas y tiene una textura que es muy buena y aguantas hasta un momento que además es maravilloso, como está jugado cuando entra el cello la primera vez la música, ¿no? Cuando se ven, Estas, ¿no? En un piso. cuando empieza, de hecho, un poco el flashback, por decirlo así, ¿no? Exacto, sí. Sí. Entonces, bueno, esto es algo que lógicamente es un hallazgo estético espectacular, que no sé en qué momento se produce, si ya cuando escribes el guión ya sabes que vas a estar 20 minutos sin música y luego cuando la metes va a ser en ese momento, etcétera. ¿Cómo trabajas eso? Nosotros, la idea siempre fue, fíjate que hay muchas cosas que han salido después, pocas cosas son como a priori en este proyecto, en esta peli. Mm, Esta sí que fue una idea como estructural, de decir, una peli sin música estratégica, ujú. donde sí que había partes musicales, musicadas, pero esto tenía siempre que provenir de una música diegética que cabalgase un poquito sobre las secuencias que tenía adyacentes y ya está. O sea, era como la regla que nos... Ujú. O sea, no sé, mira, a veces jugamos a estar abiertos a cambiar las cosas porque en Ucrania ha habido un bombardeo y hay otras cosas que nos apetece como ponernos como reglas de juego, Sí. un poco porque sí, ¿no? Es Ujú. parte de ese proceso como alegre y de baile, ¿no? Entonces, esta era una de las cosas. Para mí era como muy clara y no sé por qué, es una intuición. Ujú. Ujú. Eh, es casi como fundacional. Entonces, sí, era como música clásica que tenía que luego, no sé, dialogar de alguna forma con el jazz. De hecho, no sé si has percibido que el tema, el segundo que toca Telmo en el jazz, es una versión de la canción Ah, mira, no me había dado cuenta. que Ujú. suena de la clásica. Todo esto es un trabajo de Iñaki Carcavilla, que es el compositor de la música, Ujú. Ujú. bueno, es un chico que lo conocimos aquí en Musiquene. También lo quisimos hacer así, ¿no? Conocer a alguien que hubiera estudiado composición musical aquí, en Musiquene, es un lugar que tiene mucha importancia en la historia, también la tiene en mi Sí. vida, porque yo he vivido ahí Ujú. muy cerca, he pasado todos los días de mi infancia por ahí. Y Ujú. bueno, está esta cosa como de abrazar lo que tenemos cerca, lo que es nuestro, y desde ahí construir. Y ahí sale Iñaki, hace una propuesta increíble a nivel de la melodía clásica que luego se transforma en el jazz al final. Entonces era esto, la única vez que tenía que sonar la música era cuando entra el cello, y eso es siempre así, es cuando ellos dos se ven en el piso y es el corte al pasado, la primera vez que vemos el pasado. Ujú. Ujú. Y luego volvía otra vez en la clase y eso cabalgaba un poquito la subida en moto Sí, que es el momento, digamos, más eh, no sé si decir poético, porque a mí, de hecho, cuando ellos van en moto, que claro, tienen como, creo que son dos viajes en moto, la primera vez que él la lleva a ella a la residencia, pero no te recreas, de hecho, no, cortas directamente a cuando llegan, porque de sí. hecho toda esa primera parte de su encuentro es como bastante directo. O sea, está muy bien porque siendo una historia que al final tiene mucho romanticismo, Mm. enfocas la manera en que ellos entablan la conversación y cómo se dirigen uno al otro de una manera muy directa y muy poco romanticona, por decirlo así. O sea, son muy directos, se están vacilando desde el primer momento y es como muy, bueno, eso, eh, muy Sí. antirromántico, por decirlo así. Y de hecho, ahí cuando quizás otro director habría tomado la decisión de acompañarles en el viaje en moto, tú vas directamente a la residencia, ¿no? Y en cambio es después, cuando ya Sí. te recreas, digamos, en el viaje en moto, que Es que con la ahí música. claro, no pedía una recreación y además es que voy directo a donde me apetece, que es mostrar ese lugar donde recreamos nosotros la residencia de estudiantes, que en realidad es un portal de una casa de viviendas Sí, aquí en Reguenea, que es como sí. Izar Montegueldo, es algo que yo quería sacar. Es como, pues venga, es que necesito ir ahí directamente, vámonos rápido. Y por Ujú. otro lado, sí, igual es un poco muy, muy directo. En algunas veces pensábamos que igual demasiado, como que estábamos un poco bordeando el acoso en él, porque es que le aparece en moto súper stalker, ¿no? Le habla Ujú. directamente, Ujú. está un poco en el límite de, Ujú. de lo que hoy en día estamos entendiendo como hacer Ya, casi todos, ¿no? Pero sí. hombre, yo creo que no hay nada más romántico que mirarse en silencio bajo la lluvia, protegidos por un, ¿no? Por un edificio y por una arquitectura alta que te protege lo justo.
un día de Sí, sí. tormenta. Mira, ahí te iba a preguntar si ese momento, que lo has dicho antes, Musikene tiene una presencia muy importante en la película y es el momento en que ellos están los dos resguardándose de la tormenta, si Mm, esa es la semilla de la película, porque parece un poco que es el núcleo, ¿no? mm. Y es la idea que está un poco detrás de todo, ¿no? ¿Qué habría pasado si nos hubiéramos dirigido la palabra en aquel momento? Pero sí, o sea, eso, digamos, a posteriori sí que se puede considerar como el núcleo, digamos, del relato, pero no sé si la génesis del guión estuvo ahí o estuvo en otro sitio. No, yo creo que no recuerdo exactamente esto cuando apareció, sí que apareció muy al principio, pero sé desde luego que eso no es nuclear en la idea. Yo creo que todo parte, la idea siempre fue, bueno, no fue una idea, fue una imagen y fue el pasillo de un piso en venta vacío, ¿no? Y de Ujú, repente habitado por personas que van a enseñarlo y van a verlo con la posibilidad de comprarlo y que eso escondiese como el vértigo de un pasado entre dos personajes, ¿no? O sea, la visita al piso en venta y ese espacio, ese recorrido por el pasillo y ese reencuentro de dos personas que ya se conocían es la génesis de todo. Y a partir de ahí empieza la construcción de cuál es la historia de ambos. Siempre estuvo muy presente la música, que ella estudiase música, sí que estuvo al principio, y siempre una de las premisas también, aparte de que pues, no hubiese música extradiegética, que fuese una cosa en blanco y negro, era como crear un poco desde lo cultural, ¿no? Más bien, eh, estaba eso, estaba la presencia muy, muy fuerte de los elementos de la naturaleza y de la ujú, lluvia en Donosti. Entonces, ujú, supongo que eso llevó al encuentro de ambos en silencio y en resguardarse de esa naturaleza, ¿no? ujú, Puede ser. ujú. Muy bien. Ya yo creo la última pregunta que te hago, que ya te quiero dejar en paz. Un Lo que tema pasa es que tú también te interesante, sé comer. un tema interesante es cómo gestionas el punto de vista, ¿no? Porque al final tenemos aquí dos personajes principales que son Daniel y Lara. Estás con los dos, cada uno, digamos, por su lado, luego cuando están juntos, pero sorprendentemente también estás con Vera. Hay varias secuencias en las que Vera estás en su punto de vista, digamos, cuando está conversando con un compañero de trabajo en el Ujú, aquarium y tienes ujú, alguna otra secuencia con ella, que al principio sorprende y a ujú, veces puede uno tener miedo a meter ese tipo de champiñones, ¿no? De puntos de vista que no son coherentes con el resto de la película, pero en vuestro ujú. caso es algo que funciona de maravilla y además al final Sí. entiendes, ¿no? Porque Vera está embarazada y tiene mucho peso en la película, ¿no? Como personaje y te identificas mucho con ella, que por otro lado me Sí. sirve para comentar que los dos personajes, digamos, ajenos a la trama romántica, que son, que Sí. son Vera y Telmo, están planteados de una manera que no, es decir, caen bien. Digamos que los No presentas son como antagonistas. personajes. No, 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 para nada, no No son son unos frenos para capullos el desarrollo en del otro. absoluto, ¿no? Y entiendes que se hayan enamorado de ellos y que estén Claro, en disposición claro. de construir una vida con ellos, ¿no? Que es muy Efectivamente. importante para que todo funcione, ¿no? Efectivamente. Ujú, No sé, yo lo del punto de vista, a ver, al final se trataba de construir la historia desde de ellos dos y desde ellos dos. Y para mí, ver a Vera o no fuera de los ojos o de la presencia de Daniel, sigue siendo un construir a Daniel y un punto de vista de él. Es algo que para mí sale así, de forma como muy natural y muy orgánica. Y ujú. si hay esa ruptura de la simetría con ella, con respecto a Telmo, que con él no ocurre de esa manera, a no Claro. ser que lo veas así como al principio de la escena del jazz, que llega antes. Es porque Telmo está con Lara, porque llegan juntos y porque se alojan juntos y porque no se desprenden el uno del otro, pero para mí sigue siendo la construcción del mismo punto de vista. Ujú, No sé, y lo interesante es ver si la película o ya cada espectador está con los dos por igual, está con Lara y Daniel por igual, sin una construcción del punto de vista como
sea, Yo un creo que es poco bastante simétrico, ¿no? o hay una ruptura al final, o sea, o la película está más con uno de los dos, porque es uno de los debates que más he escuchado con los espectadores luego, pues, no sé, en coloquios que hemos tenido y tal, y a mí me parece muy interesante. Yo nunca digo, yo estoy más con uno que con otro. Tengo mi interpretación, tengo mi visión de los personajes, yo sé cómo van a seguir con sus parejas respectivas cada uno. Para mí la cosa acaba bien, pero no es así para todo el mundo y además no, cada uno tiene su interpretación, ¿no? La mía no es la que vale. Pero sí que con Ujú, lo que dices desde el punto de vista, sí que hay un pequeño desvío, puede haberlo para alguna gente al final, un ujú, tanto al principio, ¿no? ujú, totalmente. Muy bien. Bueno, Alberto, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Bueno, Sí, a todo el que oiga el podcast, recomendarle también La quietud en la tormenta, porque bueno, ya digo, la he visto 3 veces, la vería 4 o 5, porque me parece un peliculón. Me parece que hay pocas ok, películas así recientes en el cine español. Yo veo mucho claro. cine español en general, porque Mm, más me gusta ver cine español. claro. Y creo que hay pocas películas como esta, es muy especial, es muy buena película y está en filming, con lo cual espero que tenga una larga vida, digamos, en plataformas y que esté, pues eso, digamos, en la cabeza y en la experiencia, digamos, cinematográfica de mucha gente, por muchos años, ¿no? Y bueno, desearte mucha suerte con Singular, que Sí, he leído por ahí que en principio es para estrenar el año 25. sí, No sé sí. si más o menos barajáis fechas, pero bueno, es un No, proceso. ahora la película se está terminando ahora y es cuando empezamos, pues, a enseñarla en sitios y a ver por qué festival empezamos el recorrido. Eso lo marca ya todo. Ujú, Eso ujú. marca luego las fechas. Pero gracias por tus palabras, ¿eh? Qué bonito todo lo que has dicho de la peli. Y gracias por invitarme aquí, ¿eh? No sé si tenéis ahora, digamos, os sentís más presionados, ¿no? Que con la primera película. Antes decías que era todo un juego y que intentabais mantener esa especie de, Sí, de- de- de apuesta y si sale bien y si no sale tan bien, porque ahora hay sí. más responsabilidad y sobre todo, bueno, como yo, ¿no? Hay mucha gente que teniendo una película previa que le ha gustado tanto, espera muchísimo también de la segunda, ¿no? Pues ¿Tenéis sí, una no, no, responsabilidad añadida? pues sí, un poco sí. A ver, no es lo mismo. Por mucho que queramos hacerlo igual, nunca es como el primer beso, ¿no? Ujú, Pero de alguna forma yo creo que hemos conseguido que esa presión como que no nos llegue tampoco. O sea, tiene todavía algo de primera película esta. ujú, ujú, Y hemos repetido mucha gente del equipo y mantenemos un poquito ese espíritu de... Mira, somos nosotros otra vez produciendo Vidania Films con White Leaf. ujú, Para ellos es la tercera peli. Ellos venían de producir Josefina, es una película ujú, fantástica de Javier Marco, y No sé ujú. decir adiós, que me encanta. Sí, 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 sí. Y bueno, son películas, pues, de tamaño así, relativamente pequeño, entonces para ellos